Set Radio 105.9 presenta. Estás en Vientos del Pueblo, donde la historia social de México se encuentra con su legado. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva emisión de Vientos del Pueblo. Yo soy Daniel Carlos García y no hemos querido pasar, por lo menos aunque sea de manera tardía, pero hablar algo en relación al Día Internacional de las Lenguas Maternas, que fue hace unos días en que se celebró ese día, y creo que es importante tocar este tema en tanto, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEGI, para el caso concreto de el estado de Puebla, estamos hablando de aproximadamente 1.100.000 habitantes de este estado pertenecientes a los pueblos originarios y por lo tanto también con lenguas muy precisas que todavía se utilizan en los mismos grupos originarios, que hasta donde yo sé son 7 los grupos originarios en este estado. Y por eso hemos querido invitar nuevamente, porque ya en algunas ocasiones he estado presente en Vientos del Pueblo, a Gerardo Pérez, oriundo de Huachinango, Puebla, y trabajador de la cultura, trabajador cultural. Él no quiere que le digamos más de su amplia trayectoria, entonces respeto su punto de vista, le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado la invitación, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel Carlos, y buenos días a los radioescuchas de este programa. Y efectivamente me parece que no se puede dejar pasar no solamente la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, sino fundamentalmente este año tiene una connotación muy especial, porque a partir de este año se abre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con todo lo que esto implica. Es un acuerdo de múltiples países para fortalecer, para ver mecanismos de fortalecimiento, de apoyo, revitalización, promoción y difusión de las lenguas indígenas en el mundo. Prueba de ello está el documento que se llama la Declaración de Chapultepec que justamente se signó aquí en nuestro país hace 2 años. Si nos puedes explicar brevemente cuál es el contenido, lo más importante de esta declaración de Chapultepec. Es una iniciativa que surge en la UNESCO, a raíz de también iniciativa de varios países y fundamentalmente es que durante este decenio cada país miembro, cerca de 184, 190 países, generen mecanismos de apoyo, de fortalecimiento, promoción, revitalización y difusión de las lenguas indígenas en sus países y que vaya acompañado también de mecanismos legales para llevar a cabo ese proceso. Pero previamente, hay todo un análisis que se ha hecho y es terrible lo que está pasando con las lenguas indígenas, al igual que es terrible de lo que está pasando a nivel de la biodiversidad. Son fenómenos ya de desaparición muy graves en ambos casos. Y hay un dato muy elocuente: en los 70 años pasados han desaparecido cerca de 274 lenguas indígenas o lenguas maternas en el mundo. Y otro dato que puede ilustrar lo anterior es que cada 15 días desaparece una lengua en el mundo. Eso es muy grave, sin duda. ¿Qué se ha hecho en los últimos días en relación al Día Internacional aquí en Puebla? Antes de la entrevista hablábamos, por ejemplo, de un evento la semana pasada, pero ¿qué nos puedes platicar sobre esto? El que yo tengo registrado como una actividad, y diría una actividad muy acotada, aunque muy buena, pues fue llevar a cabo esta mesa con 2 elementos centrales. Uno es ver cómo las lenguas maternas o las lenguas indígenas también forman parte de nuestro patrimonio cultural.
y particularmente de un patrimonio cultural en riesgo como es el lingüístico, que es un patrimonio realmente en riesgo y que no hay mecanismo a nivel federal, estatal o municipal realmente para fortalecerlo. El siguiente tenía que ver con hacer un recital o lectura de poemas en varias lenguas, el mostrar nuestro plurilingüismo, no bilingüismo, plurilingüismo. Entonces estuvieron presentes compañeros totonacos, náhuatl, zapotecos, ñañú, obviamente un compañero que es exponente también de nuestra lengua franca, el español. Se habló sobre el español y presentaron sus trabajos, sus poemas, su poesía, que es una poesía, es decir, es una poesía con toques modernos, no es la poesía esta que nos remite a Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera, ¿no? En términos de la estructura, el contenido y las metáforas, pero los compañeros también van al ritmo de la contemporaneidad que se está haciendo en relación al discurso poético. Oye, Gerardo, hace rato hablabas de que en el mundo habían desaparecido 274 lenguas, pero ¿qué nos puedes platicar sobre el particular en Puebla? ¿Hay esa tendencia? ¿Se está manteniendo las lenguas que hablan nuestros grupos originarios? ¿Qué pasa en la entidad? No podemos abstraernos de lo internacional con lo local. Está íntimamente ligado. Y yo iniciaría más bien situando la situación. Y inclusive lo traigo a colación por lo que pasa ahora en Ucrania. A nivel mundial se hablan cerca de 7.200 lenguas. 7.200. Y aquí vendría una pregunta: ¿cuántos países están agrupados en Naciones Unidas? 194. Si tú tomas en consideración que un elemento de identidad central de cada pueblo es la lengua, quiere decir que Naciones Unidas no están representados o están francamente excluidos una gran mayoría de pueblos en el mundo. ¿Cuánto representan estas lenguas a nivel mundial? Representan el 5% de las lenguas. Las lenguas indígenas es el 5%, o la población es el 5% de la población mundial. Y en este contexto, en América Latina es uno de los continentes con mayor diversidad lingüística. En este sentido, en nuestro país, yo no le creo mucho al INALI y lo puedo fundamentar porque no se hablan 68 lenguas, se hablan más lenguas. Y se ha hablado de 11 familias lingüísticas, 364 variantes dialectales. ¿Por qué no le creo mucho al INALI? Por una cuestión. No tome en cuenta los flujos migratorios de Centroamérica hacia nuestro país. Pongo el ejemplo muy claro del pilpil, que es el náhuatl salvadoreño y que, bueno, se ha asentado en el sur del país. Igualmente el maya cachiquín o el maya tujal, que producto de la guerra, de la guerrilla y la guerra contra los pueblos se dio en Guatemala. También hay un desplazamiento, o el sumo rame misquito de la costa nicaragüense, que también han llegado compañeros de esa parte de Nicaragua, o el garífuna de la parte de Honduras. Entonces esto te enriquece más. Y hoy estamos viendo cómo la población haitiana, hay un enorme desplazamiento y migración, y traen consigo su cultura, su historia, también su pesar, pero traen el creole. Entonces, habría que verlo en ese contexto. Estamos ya no solo ante un desplazamiento de los pueblos, sino fundamentalmente también un desplazamiento de cultura. Y Puebla ocupamos el 4º lugar a nivel nacional con mayor diversidad social y cultural.
efectivamente asentado en 7 pueblos originarios, pero hay elementos que habría que trabajar más. Un elemento que me parece central y en donde no hay políticas públicas de atención. INEGI 2005, el INEGI 2005 nos habla claramente que en la ciudad de Puebla se hablan 47 lenguas indígenas. 47. No solamente el náhuatl o el totonaco, sino hay población rarámuri del norte, pero hay también vinisao, zapoteco del sur, pero también hay mayas. Es decir, es una sociedad y un municipio pluriétnico, plurilingüístico y multicultural. Entonces hay que verlo en ese contexto. El otro contexto es lo que ha pasado con la política lingüística en nuestro país desde la colonia a la fecha. Y hay una constante en términos del culturicidio, el etnicidio y el lingüicidio que le llamamos nosotros. Hay una política sistemática de lingüicidio y hay una grave crisis en todas las lenguas, así se hable el náhuatl, que es la lengua indígena mayoritaria. Pero esto se está dando en todas las lenguas y esto arranca desde la colonia hasta la fecha. Hay que recordar lo que dijo José Vasconcelos a este respecto. Él decía, un país, una lengua. Igualmente, la tesis de Gamio fue integrar a los indígenas al desarrollo nacional, con todo lo que esto significa. Estos son pueblos que han resistido a través de su lengua, pero también de algunos otros elementos de su cultura, como es la medicina tradicional, la gastronomía o sus danzas, que tienen muchos elementos simbólicos. Cuando hablabas del lenguidicidio, no sé si lo dije bien, ¿a qué te quieres referir? ¿Tiene que ver con una actitud precisa en cuanto a la omisión en la educación en las lenguas originarias? ¿Tiene que ver eso también con lo que tú decías de que hay, no lo llamaste así, pero una deficitaria política pública al respecto? No, es una actitud deliberada. No es como si algo se les haya olvidado. Hay que recordar que en 1550, no recuerdo si fue Felipe II o Carlos V, emiten un decreto en donde, diciendo palabras más, palabras menos, que todas las lenguas indígenas en el Nuevo Mundo deben de desaparecer. Y esto luego continúa durante el proceso de independencia del país. Y luego hay que remitirse a Benito Juárez, cuando trae la escuela lancasteriana, que tuvo uno de sus centros en Zacatlán, en donde veía a los pueblos indígenas como un factor de atraso a nivel nacional. Y bueno, uno de los ejes que tú conoces bien de Benito Juárez, con las leyes de reforma, pues fue quitarle sus bienes comunes. Y esto continuó durante la Revolución y el México contemporáneo. Ha sido una política deliberada. El culturicidio, el lingüicidio y el etnocidio ha sido una política continuada, el continuum cultural que le llama una doctora, hasta la fecha, ¿no? En el 2003 se emite la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero mucha gente realmente conoce y ejerce estos derechos lingüísticos. Entonces, no es como si se les haya olvidado algo. En el caso de la educación, hubo una acción deliberada porque la gente fuera educada en español, en castellano, en la lengua dominante. Y aquí hay una lógica muy clara con lo que escribe este teólogo y escritor español,
en 1492, le escribe una carta a Isabel II. Este escritor es el que primero elabora una gramática de la lengua española, Antonio de Nebrija, y le escribe una carta muy elocuente y muy reveladora a Isabel II. En ella menciona: ahí donde va nuestro reino, va nuestra palabra. En otras palabras, valga la redundancia, quiere decir que el lenguaje también forma parte de los esquemas de dominación y control de los pueblos. El otro elemento central de dominación de los pueblos es arrebatarnos o quitarnos nuestra memoria histórica. Oye, Gerardo, ¿crees que con el surgimiento público del EZLN en 1994, me refiero al surgimiento público, y a los acuerdos de San Andrés, se haya estimulado que los pueblos indígenas estaban ahí, segundo, que eran desconsiderados hasta ese momento, y tercero, que estaba ocurriendo este lenguadicidio, llamémosle así? ¿Crees que haya influido algo? Yo creo que influyó mucho. Te doy un elemento que tiene que ver con este renacer de las lenguas, por llamarle de alguna manera. En realidad fue en el País Vasco, y en donde empieza un movimiento de reivindicación a nivel global por el derecho a hablar tu propia lengua. Es donde de mejor manera lo estructuran, digámoslo así. Y da como resultado de ello que en 1996 se emita la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, llamada también la Declaración de Barcelona en España. Esto impactó de alguna manera, pero efectivamente la irrupción, el surgimiento del EZLN, que si me permites hago un paréntesis y que también algo que tú conoces, bueno, para muchos marxistas de la época, los pueblos indígenas eran simplemente pueblos atrasados, eran formas de producción casi feudales o modo de producción asiático, y que simplemente se les veía como jornaleros agrícolas, no como población. Con el EZ lo que pone en jaque es la política indigenista del régimen, que se había afianzado de los años 40 hasta 1994. ¿Cuál es la política indigenista? Hoy se le llama, también tiene visos de política neoindigenista, el generar políticas públicas sin los indígenas, o los indígenas simplemente como telón de fondo, no como sujetos históricos, sino como objeto de caridad. Esto se llega a romper, pero se llega a los acuerdos de San Andrés. Y hay que recordar que dichos acuerdos no se plasman. Hay todavía muchos acuerdos que no están plasmados en la Constitución. Es como llegamos al año 2001. En el año 2001 se plasma en la Constitución, en el artículo 2, algunos derechos, pero dejándolo siempre al arbitrio del gobierno federal, de los estados y de los municipios. Y se les plantea a los pueblos indígenas como sujetos, como entidades de interés público. Pero una entidad de interés público puede ser hasta un monumento. Entonces ahí no se plasma realmente el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Se logra avanzar muy, muy poco, y efectivamente se introduce en el apartado B los derechos lingüísticos, el derecho a la lengua, ¿no? En el 2003, y como repercusión de esta ola de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, se abre la discusión y se genera la Ley General de Derechos Lingüísticos, que da pie a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pero paradójicamente hay que ver qué ha hecho el INALI para detener el lingüicidio. Y ha hecho
muy poco si lo vemos frente a la grave problemática que tenemos. Te lo pongo aquí sí ya en el caso de Puebla. 4 lenguas de las 7 fundamentales, 4 lenguas en proceso en crisis o en proceso de desaparición. El enguiba, el mazateco de la Sierra Negra, el tepehua, que está en franco proceso de desaparición, y el ñañú. Así como te pregunté los términos y contenido de la declaración de Chapultepec, ¿cuáles serían los términos y contenido de la declaración de Barcelona? El derecho a usar en los lugares públicos y privados tu lengua. Ya lo se traduce también en la Ley General de Derechos Lingüísticos. Que los medios de comunicación tengan espacios fijos, diarios y continuos para la expresión del pluralismo lingüístico de nuestro país, cosa que no ocurrió. Son muy pocos todavía los medios públicos, los medios privados menos, en donde haya realmente una presencia diaria de esta diversidad y pluralidad lingüística. Bueno, hace un momento hablabas de que de las 7 lenguas que se hablan en Puebla, 4 estaban de alguna otra manera en peligro. Pero, ¿qué razones ves para que ello ocurra en estas 4 lenguas? Yo creo que primero hay que tomar en consideración algunos factores que te dice la lingüística para saber qué lenguas están en crisis, cuáles no y por qué. Y luego irnos al por qué. Uno de ellos es la política lingüística desde hace 500 años a la fecha. Es evidente, ¿no? Hay que Lourdes Chariste le llama el continuum cultural, Guillermo Bonfil le llama la falta del control cultural a los pueblos, y evidentemente en el fondo está la discriminación. Durante mucho tiempo fueron discriminados y fue discriminado y vituperado, se le veía muy mal a aquella persona que hablaba en su propia lengua. Hay una lengua dominante que es la española, aun cuando sea nuestra lengua franca. En el caso del análisis lingüístico te habla de 2 variables muy, muy claras. Cuando en una comunidad menos del 35% de las personas que hablan su propia lengua ya están en riesgo. Con otro factor, si estas personas son mayores de edad, mucho más. El segundo elemento que ellos ven para ya poner en una lengua en riesgo es que ya no hay transmisión intergeneracional. Es otro elemento. Y el cuarto es que la lengua solamente se habla en espacios privados como es la casa. Pues con estos elementos tú te puedes dar cuenta de qué lenguas realmente están ya en grave crisis de desaparición. Paradójicamente, Banco Mundial en el 2019 saca un informe sobre las lenguas, y digo paradójicamente el Banco Mundial, en donde ellos pronostican que a fin de siglo van a desaparecer el 95% de las lenguas que actualmente se hablan en el mundo, y nos vamos a quedar con las lenguas dominantes a nivel mundial. Esto nos habla también del proceso de globalización. Y paradójicamente en México se ha dado, digo paradójicamente, mientras hay una pérdida de la lengua, por otro lado están surgiendo excelentes narradores y escritores en lenguas indígenas. ¿Qué pasa en Puebla? Tú en Puebla tienes varias instituciones, tienes a la UAP, tienes a Lina Puebla, tienes a Culturas Populares, tienes al INPI, tienes al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, a la SEP, etcétera. Pero cada uno jala por tu propio lado.
no hay políticas públicas integrales de atención a las lenguas indígenas en general, y mucho menos un diagnóstico claro, certero, efectivo para generar procesos de reversibilidad lingüística, como he hecho en el caso del Tucapá, en Baja California, como se ha hecho también aquí en el Shell, en Oaxaca, en fin, en varios lados se haya puesto en marcha un modelo que se le llama reversibilidad lingüística. ¿En qué consiste? Durante un periodo de tiempo, 1 año, 2 años, se le paga a una persona mayor, que enseñe a jóvenes y niños a hablar su propia lengua. El siguiente proceso es que escriban en su propia lengua. Y creo que una tarea que ha quedado siempre pendiente es que esta pluralidad lingüística se refleje en los medios de comunicación, particularmente en la televisión y la radio. 2 elementos centrales. En el caso del ñañú, solamente se habla ya en una comunidad de Puebla, es en San Pablito, Pahuatlán. En el caso del tepehua, que quedan cerca de 160 personas del tepehua, es en una comunidad de Pantepec, en Mecapalapa. Y lo mismo se sucede con el mazateco poblano. Ya es 1 o 2 comunidades. En el caso del endiguano, o mal llamado popoloca, hay más comunidades. El problema es que es una lengua tonal muy difícil y que tampoco se le ha dado la suficiente atención. Es entendible lo que nos mencionas de la falta de coordinación de las instituciones encargadas, o por lo menos que tienen trabajo en este sentido, pero también de una política pública integral. Sin embargo, ¿qué pasa en las propias comunidades? Te hago la pregunta por lo que tú mencionabas de la comunicación intergeneracional, que muchas veces ya utiliza para comunicarse en el propio hogar la lengua predominante y no la originaria. Bueno, hay que tomar en cuenta, han sido más de 500 años de colonización. Y una forma también de poder estar frente a esta sociedad avasallante es hablar la lengua del colonizador. Y acá hay una paradoja que veíamos, por ejemplo, el día viernes, que no solamente el día viernes, a ellos sí les obligamos a que sean bilingües. Nosotros no, difícilmente nos inmiscuimos y hablamos la lengua de ellos, pero ellos sí tienen que hablar la lengua dominante, que es la nuestra, y por la vía de los hechos les obligamos a hablarla. Y no solamente hablarla, escribirla, entenderla, cuando también en el español hay dialecto. Y esto nos lleva a 2 cuestiones. Esta concepción que hemos tenido sobre los pueblos indígenas. Decimos que ellos no tienen lengua, tienen dialecto, no tienen historia, tienen leyenda. Y bueno, desde ahí empieza una discriminación y un racismo impresionante. Entonces hay que verlo en su conjunto. Y ahora tú tienes en los territorios indígenas, puedes poner un mapa de los territorios indígenas y superponer un mapa de los proyectos de muerte y te coinciden exactamente. Entonces, han estado durante más de 500 años al acecho bajo el despojo de sus tierras, territorios, sus lagos, sus formas de producir su vida material y obviamente su vida, yo no le llamaría espiritual, sí simbólica. Y te doy un caso, ¿no? En la Sierra Norte hay médicos tradicionales, a ellos se les perseguía se les consideraba brujos. Y esto tiene que ver con el trabajo de los escritores en lenguas indígenas. ¿Quién les traduce a ellos sus poemas o su narrativa?
ellos mismos. Tienes que escribir, manejar dos hemisferios lingüísticos, tu propia lengua y el español. Y no hay, como en el caso del español o de los escritores en español, que bueno, hay traductores que les pueden traducir al inglés, al francés, al alemán. Ellos, los propios escritores en lenguas indígenas, tienen que ser sus propios traductores. Y muchas veces eso no es valorado correctamente. Esto es lo que está sucediendo en el mundo de las letras indígenas, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, no es también novedoso, es algo nuevo. Oye, hace rato hablabas de que los tepehuas, pues era una comunidad menor de 150 individuos. Eso implica que no solamente la lengua desaparece, sino el propio grupo originario. Esa es ¿Es la cierto? cuestión. Tienes razón. Esa es la esquizofrenia de los discursos académicos o de las instituciones. Hablamos del Día Internacional de las Lenguas Maternas o el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. No. No es que la lengua sea un ente aparte. Es consustancial a un pueblo. Entonces, efectivamente, cuando muere una lengua, cuando desaparece una lengua, muere una civilización, una cultura, un pueblo. Esto es, y eso nos desvalora mucho como humanidad. No es que muera solo la lengua. Y este es el discurso dominante. Tal parece que los pueblos valen en términos de si hablan o no su lengua, o tienen tal o cual danza, o música, o medicina tradicional. Hay que verlo en forma integral. Y esto es lo que no han hecho hasta la fecha las instituciones. Oye, y en el mismo, bueno, no en el mismo sentido, pero también hacías una alusión a la lengua popoloca y hablabas de que es muy difícil fonéticamente hablando. ¿Esto ha servido para acentuar su desaparición? No, no necesariamente. Curiosamente, entre los popolocas poblanos, que tampoco lo hacen tan público, quien los ha atendido de mejor manera para preservar su lengua, ha sido gente que ha trabajado con el Instituto Lingüístico de Verano, no las instituciones oficiales mexicanas, con todo lo que esto implica, evidentemente, pero también fue el caso, es el caso de los tepehuas, hace 20 o 30 años en la Sierra Norte. Y donde están asentados todos los hermanos tepehuas, ahí en Mecapalapa, Pantepec, Puebla, tienen los pozos de fracking en esa comunidad. Y evidentemente sus ríos están contaminados, el río San Marcos, ¿no? Y luego tienes el problema del cacicazgo, que ha sido históricamente, se ha asentado en esa parte. Mucha gente ha tenido que emigrar a la parte de Veracruz en algún momento, o también a Hidalgo. Que esto viene, se arrastra otro grave problema, lo que cuando se empiezan a hacer las geografías, las delimitaciones de los estados, se parten los pueblos partieron a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Caso muy específico, el de los totonacos. Cuando habitaban un solo territorio, se los parten a los totonacos, al pueblo totonaco, y entonces parte de los totonacos quedan en Puebla
los totonacos de la sierra, y la otra parte en Veracruz, que es los totonacos del Golfo, que se llama. Y esto pocas ocasiones también se dice, pero es el caso de los ñañús. Unos quedan en Puebla, otros en Hidalgo. En el caso de el pueblo náhuatl es muy diferente porque está diseminado en muchos estados. Pero si ya lo vamos viendo en particularidades, bueno, en el caso Chocho Popoloca, unos quedan en Puebla y otros quedan en Oaxaca. O el pueblo ñañú, que queda en Puebla, Guerrero y en Oaxaca. Entonces hay que verlo cómo fue, pensarlo y rastrearlo para ver cómo eran sus territorios antes de la delimitación geográfica de cada uno de los estados conformados actualmente. Bien, ¿cuáles serían entonces las tareas que hay que hacer en el aquí y ahora para preservar no solamente las comunidades originarias, sino también sus lenguas? Mira, yo creo que hay muchas tareas. ¿Por dónde entrarle? Bueno, yo creo que es ya cuestión de que cada quien lo defina. Una de ellas que a mí me parece central es empujar, y es a varios niveles, es empujar finalmente a Andrés Manuel en una visita a Sonora, al pueblo yaqui. En septiembre del año pasado se le entregó una propuesta de reforma constitucional para reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es decir, con la capacidad ya para autogobernar. Se le entregó en septiembre. Estamos a marzo del 2022 y no ha pasado nada, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados. Es decir, ahí está en un cajón esta iniciativa para de una vez reconocerles eso. Pero en esa iniciativa también viene un artículo muy específico para la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Y viene también ya el reconocimiento de la pluralidad jurídica, con todo lo que esto va a implicar en el sistema jurídico mexicano. Tiene que ver con la pluralidad jurídica. Esto es por una parte. Por otra, hasta dónde las instituciones realmente estamos difundiendo, capacitando y difundiendo los derechos de los pueblos indígenas. Te pongo varios ejemplos. ¿En qué comunidad en estos momentos se está llevando a cabo un taller sobre la Ley General de Derechos Lingüísticos o sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas? O más aún, que esto ya toca la cuestión de lo que es su patrimonio inmaterial. La Convención Internacional para la Salvaguardia de su Patrimonio Cultural Inmaterial. O más aún, esta iniciativa que la apoyó siempre la senadora Susana Harp, que a mí me parece importante, esta ley federal para la protección de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Yo no veo que le estén difundiendo ninguna institución, en ningún lado. Y tiene que ver, te lo pongo muy claramente, en el caso de Naupa, Puebla, en donde hay coyotes que se están llevando gente aparentemente de muy buena fe, pero le están quitando, le están robando la propiedad intelectual a las artesanas y les están volando sus bordados. Bueno, ahí no hay nada por ese terreno de la promoción y difusión de los derechos. El registro a flor de comunidad de
para saber en qué rango está el uso o no de la lengua. Tampoco hay nada. Pero ¿qué pueden hacer también los municipios que no lo hacen? Aprovechar la ley orgánica municipal y pueden declarar a municipios como el de Puebla, San Andrés Cholula, Las Cholulas, Tehuacán, Huauchinango, etcétera, como municipios pluriétnicos y multiculturales. Y a partir de eso poder hacer cosas. A mí me parece muy significativo que yo no, siendo Puebla un municipio plurilingüístico, no hayan hecho nada este Día de las Lenguas maternas, no. Que yo haya registrado que haya habido alguna actividad por parte del IMAC en la ciudad de Puebla, no lo sé. El segundo es que hay que alentar, hay que seguir alentando estos talleres a dos niveles, talleres de creación literaria, por una parte, y darle visibilidad a los escritores en lenguas indígenas, pero por el otro hay que seguir alentando la lectoescritura desde educación básica a superior en cada una de las lenguas de nuestro estado y de nuestro país. Y hay que pensar en un nuevo modelo pluricultural o multicultural a nivel universitario. No es solo que haya alumnos totonacos, nahuas, etc. Lo haría como pregunta. ¿Cuántas horas le dedica la televisión de la UAP o Radio UAP para programas en las distintas lenguas indígenas, cuando más o menos entre el 15 y el 20% de sus alumnos provienen de comunidades indígenas? No sé esa parte, pero yo sí te puedo comentar que en el caso concreto del Sistema Estatal de Telecomunicaciones hay una atención especial a esta cuestión. Y no solamente con programas, sino también con espacios para dar ventana, abrir una ventana a la participación de los grupos originarios y al aliento incluso de las lenguas maternas. El tiempo se nos agotó, entonces sí esperaría un comentario final sobre este tema, Gerardo. Pues que con la desaparición de cada pueblo que habla su propia lengua, nos vamos como humanidad, nos vamos empequeñeciendo mucho más. Y que hay que cuidar no solamente la biodiversidad, que está íntimamente ligada a la diversidad lingüística y cultural de nuestro pueblo, que es prácticamente nuestra esencia. Y finalmente yo quiero mandar a través de este canal un afectuoso saludo al pueblo y gobierno de Honduras por la decisión que tomó ayer en el sentido de declarar a todo su territorio nacional como un territorio libre de minería a cielo abierto. Se convirtieron en un ejemplo para toda América Latina, sin tanto rollo, sin tanta bruca, y creo que es un justo homenaje a la memoria de una mujer lenca, muy luchadora ella, cruelmente asesinada hace varios años, que defendió el río Gualcarqué en Honduras, a la compañera Berta Cáceres. Bueno, qué bueno que hayas hecho este señalamiento y te agradecemos infinitamente tu participación y que hayas aceptado la invitación a este programa, Gerardo. Esperemos que no sea la última vez que nos visitas y nos platiques de los temas que te apasionan, que ya sabemos que te apasionan, no solamente este para el cual te hemos invitado,
sino también los de medio ambiente, entre otros. Y yo les agradezco a todos los escuchas de este programa de Vientos del Pueblo que hayan estado nuevamente con nosotros. Yo soy Daniel Carlos García y nos escuchamos en la siguiente emisión de Vientos del Pueblo. Hasta luego. Set Radio 105.9 presentó. Esto fue Vientos del Pueblo. Te esperamos en el siguiente punto de encuentro con la evolución social de México. Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo.